El show que dominó el rating durante los años 90 no era, bajo ninguna circunstancia, un simple programa de televisión. La especie Teletubby siempre ha poseído métodos cuestionables para ejecutar proyectos experimentales, una tendencia recurrente a lo largo de los siglos. Fue en la década de los 30 cuando la unidad de desarrollo Teletubby, UDT en corto, alcanzó la cúspide de la bioingeniería, la creación de vida sintética. Dicen que no sale bien intentar jugar a ser Dios. El karma llegó tarde, pero parece haber sido definitivo. El proyecto siempre bordeó lo surrealista. La UDT diseñaba especímenes con capacidades intelectuales limitadas, dotándolos de colores estridentes, ajenos a la naturaleza de nuestra especie, y antenas de formas geométricas distintivas por cada sujeto. Mientras que las primeras generaciones eran mantenidas en aislamiento dentro de escenarios clínicos y estériles, fue la generación de los años 60 la primera en ser trasladada a la llamada Tierra Principal o Teletubbylandia. Este emplazamiento era un campo restringido y aislado de cualquier núcleo poblacional. Funcionaba como un domo controlado, un ecosistema cerrado con flora y fauna básica, donde los sujetos vivían ciclos vitales no superiores a los 10 años. Su existencia era estrictamente infantil y repetitiva, coreografiada por la voz mandona de bocinas que emergían del césped. La finalidad de la UDT con este proyecto era observar si un ser creado sin capacidad de desarrollo intelectual previo podría alcanzar, por sí mismo, la autoconciencia a través del trauma y la repetición. Jamás alcanzaron tal objetivo. El experimento solía fallar, obligándolos a reiniciar el ciclo con una nueva generación. Los últimos sí, según los informes de la UDT, los más perfectos fueron los denominados 4 principales. Tinky Winky, Dixie, Lala y To. El gobierno encontró en ellos la oportunidad de lucro perfecta: editar el metraje, pulir la narrativa y televisarlo como un show infantil. La población devoró el producto sin cuestionar nada. Hubo, por supuesto, quienes conspiraron y crearon teorías, pero no eran más que voces ignoradas por el sistema. Los ingenuos nunca comprendieron que no estaban viendo ficción, sino una transmisión en vivo desde una jaula tecnificada. Si usted está escuchando esta grabación, es porque el proyecto fue clausurado definitivamente tras el incidente de 1997. Queremos creer que eres personal autorizado, pues tendrás información de aquel evento que, en los registros internos de la UDT, conocemos simplemente como la Tubby Masacre. La División de Supervisión y Control siempre me tuvo como su mejor investigador de campo. Es justo decir que, hasta ese momento, mis casos solían ser manejables. Problemas de suministro, fallas menores en domos periféricos, esas cosas. Apreciaba lo cotidiano de mi deber hasta que la unidad de desarrollo Teletubby decidió acudir a nosotros en aquel diciembre del 97. Yo sabía del show, claro. Me parecía un programa del montón, intentando demasiado ser algo importante. Los desgraciados tenían un rating altísimo. Gran parte de la población encontraba el cenit del entretenimiento en ver a 4 sujetos intelectualmente limitados, con antenas ridículas, obedeciendo ciegamente las órdenes de las bocinas ocultas bajo el césped. Deberían haber visto mi rostro cuando la UDT, en una reunión a puerta cerrada, nos confirmó la verdad. Los conspiranoicos siempre tuvieron razón. No era ficción. Era un experimento en vivo. Y yo iba a ser quien entrara en la jaula. El informe sobre el incidente era breve, casi insultante. La generación perfecta había colapsado. Según la UDT, el mayor de ellos, Tinky Winky, decidió terminar con sus compañeros sin motivo aparente. Un error en el proyecto, decían. No era un simple reinicio del sistema ni un ajuste de parámetros. Era una falla crítica con pérdida total de activos. ¿Por qué enviarme a mí? ¿Por qué tiene que ser un simple investigador de campo? Quizás soy descartable. Nunca se me permitió quejarme. Nací con este propósito, una de las tantas unidades de pelaje blanco y sombrero de vaca destinadas a recoger los platos rotos que los civiles ni siquiera saben que existen. Nunca tuve la suerte de elegir otro rol. Lo último que supe antes de perder el derecho a negarme fue que ya estaba siendo abandonado en los límites de la Tierra Principal. La mañana era gélida, envuelta en una neblina densa que se pegaba al pelaje. Me entregaron lo básico: una linterna industrial de largo alcance y un mapa táctico impreso en papel térmico. Protocolo estándar para situaciones de riesgo no especificado.
La proclamada Teletubbilandia no se parecía en nada a lo que se veía en la televisión. Quizás era porque me encontraba en la entrada real, lejos de los ángulos de cámara del domo tubitrónico. Estar fuera del escenario televisado me resultó inquietante. Había mierda de conejo y restos de vegetación marchita por todas partes. No se molestaron ni en desmontar el equipo antes de enviarme. No lo sospecho, estoy seguro. Quieren ver si Tinky Winky es capaz de terminar con un adulto funcional, o si su despertar es algo que aún pueden manejar. Soy el conejillo de Indias en su segundo experimento. Y por cómo se siente el aire en este lugar, creo que pronto sabré la respuesta. La extensión de la Tierra principal desafiaba la lógica de los planos topográficos que había estudiado en la base. Caminar sobre la hierba se sentía extraño, una superficie demasiado uniforme que crujía bajo mis pasos con un sonido seco y persistente, como si el suelo mismo intentara delatar mi posición. El aire estaba viciado, cargado de un aroma metálico y acre que se adhería a la garganta. Consulté el mapa, mi ruta estaba marcada con precisión quirúrgica. Un arco que se extendía desde las cercanías del domo tubitrónico, atravesando el terreno abierto hasta llegar a la línea costera. Mi objetivo era solo uno, por órdenes debía colectar las unidades de memoria pertenecientes a las cámaras ocultas. La UDT no quería que la evidencia de los incidentes quede en tierra principal. Primera unidad de memoria. La encontré incrustada en la base de una de esas extrañas bocinas metálicas que emergían del suelo, las mismas voces que dictaban las acciones que los sujetos debían seguir. Extraje con cuidado, sintiendo el pulso acelerado de mis sienes. No hubo tiempo para procesar el hallazgo. Al aproximarme a la estructura principal, el silencio, que hasta entonces había sido absoluto, se quebró. Allí estaba Dixie. Lo hallé tendido en la entrada, su cuerpo inerte desprovisto de cabeza. No fue una muerte limpia. La motosierra había dejado marcas erráticas y profundas, con fragmentos de metal y fibra enredados en las fibras de su cuello, como si el arma se hubiera trabado violentamente en las vértebras antes de finalizar su labor. No era rabia, era la ejecución metódica de un depredador que conocía exactamente dónde cortar para silenciar cualquier intento de resistencia. Era un bastardo total, poniendo sus manos sobre una de las herramientas de poda que se usaban en el vasto campo. No necesito nada más, pues tampoco es como si los otros tres sujetos se pudieran defender de ello. Ni mencionar el estado desastroso en el que el domo se encontraba, tazones de papilla esparcidos en el suelo, esa sustancia rosa manchando el metal, y la máquina estaba humeando, obviamente dañada. Segunda unidad de memoria. El terreno comenzó a elevarse hacia la dirección oeste de cara al domo, donde la neblina se volvía más densa, una cortina blanca que devoraba la visibilidad a pocos metros. Allí la encontré. No. A diferencia de Dixie, no había señales de una batalla desesperada. Estaba suspendida, colgada de un árbol con una rigidez antinatural, sus pies apenas rozando la hierba. No observé hematomas ni cortes superficiales. Parecía que su propia existencia se había desvanecido mucho antes de que el acero la alcanzara. Una huida hacia la nada. Comprendí, con un escalofrío recorriéndome la espalda, que quizá ella había sido la primera en descifrar que el escenario en el que vivían era, en realidad, una sentencia de muerte sin escapatoria. Tercera unidad de memoria. Al llegar a la orilla, el aire salino de la playa se mezclaba con el olor a hierro de la sangre coagulada sobre la arena. Lala yacía junto a las pequeñas olas. La escena revelaba un intento desesperado de fuga hacia el agua. Las heridas en su torso contaban la historia. Tinky Winky la había interceptado por la espalda, destrozando su pelaje y parte de su estructura con una crueldad que desafiaba cualquier protocolo de contención. Mientras me arrodillaba para recuperar la unidad de memoria, oculta tras una de las cámaras de seguridad que enfocaban el horizonte marítimo, un sonido grave y vibrante me sacudió. No fue un grito, sino el rugido ronco y ahogado de un motor de combustión arrancando en la penumbra de la llanura. Me giré bruscamente para verlo. Tinky Winky emergió desde la espesura de los árboles. Su carrera era grotesca, un vaivén errático y descontrolado, con sus extremidades agitando el aire con una torpeza que me hizo dudar de su capacidad motriz, pero su objetivo era incuestionable. Apenas lograba mantener el motor encajado mientras avanzaba hacia mí. Corrí. Fue mi única opción. Me interné entre las formaciones rocosas, bajando el centro de gravedad, perdiéndome entre las sombras mientras el rugido se alejaba. Él golpeaba los árboles con el arma, descargando una furia ciega, incapaz de rastrear un blanco que se había vuelto fantasma. Cuarta unidad de memoria.
La localicé oculta en un panel de control cerca de las colinas. Fue entonces cuando la emboscada se cerró. Tinky Winky apareció entre la neblina, con una agilidad que desmentía su aparente torpeza. La cadena de la motosierra pasó rozando mi hombro. Esquivé el golpe usando su propia inercia. El peso del arma y su falta de equilibrio jugaron a mi favor. Cuando intentó reajustar el tajo, me abalancé sobre él. Fue una pelea sucia, desesperada. Golpeé su rodilla con toda la fuerza que pudiera meter en una patada, provocando que colapsara. Le arrebaté la motosierra de las manos con un tirón seco y me puse a distancia, respirando con dificultad antes de volver a escapar. Quinta unidad de memoria. Estaba a pocos metros del perímetro cuando apareció por última vez. Ya sin el arma, su figura lucía patética. Su cuerpo estaba cubierto de cortes, barro y la propia sangre de sus víctimas, y en sus manos apretaba una rama gruesa, astillada, un arma primitiva para una criatura que ya no tenía nada más que perder. Su respiración era sibilante, descompuesta. Me miró, y por un instante, no vi al activo de un experimento, sino a una criatura que comprendía plenamente que su final había llegado. No hubo diálogo, solo el peso del aire entre ambos. Con la motosierra rugiendo en mi mano, cerré la distancia en una ráfaga de acción. El metal hizo el resto. El sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, tiñendo el valle de un naranja enfermizo y denso. Me quedé allí, inmóvil frente a los restos, con el motor de la herramienta apagándose en un gemido mecánico. El informe de Laudete etiquetaba todo esto como un error de producción que requería ser borrado. Pero mientras observaba el cuerpo de Tinky Winky, la verdad se volvió evidente. El fallo no fue la tecnología, sino el hecho de que estos sujetos desarrollaron la única característica que se nos ordenó: el miedo a la muerte. Si yo, un agente capacitado, tuve que recurrir a la ejecución para sobrevivir, ¿qué significa esto para los cientos de proyectos similares que la UDT mantiene en el anonimato? Mi trabajo no era recuperar datos. Era asegurar que nadie supiera que la UDT perdió el control absoluto sobre sus creaciones. Ahora, soy el único testigo de esta falla fundamental. Tras los eventos de la Tubi masacre y el cierre definitivo del caso aquel 12 de diciembre de 1997, el agente identificado como Walton fue relevado de su cargo en la División de Supervisión y Control. Su desvinculación se llevó a cabo en términos pacíficos. Recibió su liquidación completa, una compensación por daños psicológicos derivados de entorno hostil y, fundamentalmente, la firma de un contrato de confidencialidad vitalicio que, hasta la fecha, ha cumplido de manera impecable. Hoy, 12 de diciembre de 2012, se cumplen 15 años de aquel desastre. La clausura del proyecto fue absoluta. Mientras el público general lamentaba la cancelación del programa, la UDT simplemente enterró los archivos, desmanteló la infraestructura de tierra principal y esperó a que el olvido hiciera su trabajo. Eventualmente, la marca regresó. Los Teletubbies volvieron a las pantallas, pero esta vez con un reboot limpio. Actores contratados, filtros profesionales que alteren sus colores de pelaje naturales y monótonos a esos tonos vibrantes, y antenas falsas que nada tenían que ver con la biología sintética de los originales. Para el mundo, fue el regreso triunfal de una serie que nunca debió irse. Para otros fue el material perfecto para una parodia de terror. Para nosotros, fue simplemente la maquinaria del útero girando de nuevo, esta vez sin el riesgo de una conciencia artificial que pudiera cuestionar su propia existencia. Ellos no lo saben. Ninguno de los que ahora ven el programa o están involucrados en su desarrollo sabe que están consumiendo y produciendo un producto basado en una tragedia real. No importa si los nuevos sujetos son solo Teletubbies disfrazados de otros Teletubbies que murieron en la década del 90, o algo más. El público nunca lo supo y nunca lo sabrá. Que Dios ayude a que los trapos sucios de este experimento nunca salgan al sol, porque la civilización Teletubby no está preparada para entender que, a veces, el entretenimiento requiere sacrificios que nadie está dispuesto a admitir. Esto solo refuerza la regla de oro. El show debe continuar.